yo voy a recalcar algunos puntos que me parece que son importantes para que hagamos el práctico, y de ahí ya pasamos al práctico, ¿sí? Ya les comparto pantalla. A ver. Vamos viendo por parte. Este tema de agua es importante porque tenemos que pensar que uno de los problemas justamente de nuestra zona es el manejo del agua. Nosotros tenemos problemas porque, no sé si he compartido. Justamente pensemos en lo que hemos hablado en la clase de... Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿se acuerdan cuando hablamos de... creo que era física de suelo? Entonces, uno de los problemas que tenemos es el manejo del agua. Todas las lluvias están concentradas en el verano, también lo vimos en factores formadores, y eso hace que el suelo tenga altas temperaturas. Entonces, hay un menor aprovechamiento del agua. Ya reduzco un poco esto el zoom porque está muy... Ahí está. Entonces, nosotros como tarea es preservar el agua. Pues, ¿qué tenemos en cuenta? O sea, ¿de qué depende el contenido de agua o de humedad que haya en un suelo? Fíjense, tiene que ver de características propias del suelo, pero también tiene que ver, lógicamente, de las características del ambiente. ¿Y ustedes qué saben? Vimos la textura, para eso vieron el tema de física de suelo, y vieron cómo, por ejemplo, los suelos de textura fina tienen una mayor capacidad de retener agua. Vieron la importancia de la materia orgánica, ¿por qué? Porque son coloides que también están relacionadas a retienen agua en sí mismo, favorecen la estructura, y esto también favorece el hecho de que se retenga agua. Por eso es que habla acá también del arreglo que presenta el medio, es decir, cómo esas partículas se organizan, forman estructuras en el suelo, y eso también favorece la retención de agua. Recuerden que un suelo que tiene buena estructura va a permitir que haya una buena infiltración, es decir, que el agua ingrese al perfil y por lo tanto haya menos escurrimiento, y si hay menos escurrimiento hay menos procesos erosivos. Yo necesito, recuerden, que el agua ingrese al suelo, no porque me interese que el suelo se desarrolle, no, yo necesito que el agua ingrese al suelo para que no haya procesos erosivos y para que haya humedad en el perfil, de modo tal que pueda abastecer a todo lo que yo tenga por encima, ¿sí? Es decir, al cultivo, a la forestación que tenga. Entonces, también depende, dice, de la composición de la fracción mineral y orgánica, es decir, no es lo mismo que yo tenga arcillas de tipo caulinita dominantemente a que yo tenga arcillas del tipo monzonita. Ya hemos visto cómo es diferente la capacidad de intercambio catiónico que tienen, y por lo tanto esto está relacionado con la facilidad de formar estructura y la facilidad de retener agua. No es lo mismo tampoco que la materia orgánica esté que se trate de un humus con una mayor relación carbono-nitrógeno a otra que con una menor relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, y eso ya lo vamos a ver en el tema que sigue, lo vamos a ver juntos, yo lo voy a dar. Y como decíamos, nos interesa la estructura. Y en cuanto a los factores externos, depende de también las lluvias. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Cómo hago la humedad que tenga ese suelo? Va a depender de las lluvias. Y cómo están distribuidas, la cantidad, y también si en ese suelo se riega. Entonces, todo esto está relacionado, por ahí dice, con la producción, los alimentos, pero ojo, también está relacionado con la forestación, también está relacionado con cualquier manejo que yo hago al suelo, porque vuelvo a decirle, esto está relacionado directamente con el ambiente. Yo tengo que favorecer que el agua ingrese, ¿sí? Y que no escurra, ¿está bien? Para justamente no haya procesos erosivos, y eso me lleva a una degradación del suelo. Este cuadrito lo que me hace es relacionar, fíjense, la cantidad de agua que hay en el suelo con el contenido de los coloides, y hace una síntesis y dice, en general, cuanto mayor sean los contenidos de coloides que haya en un suelo, ya sea orgánico o inorgánico, mayor va a ser la cantidad de agua que pueda tener ese suelo, ¿sí? Que pueda retener o que podamos encontrar. Entonces, de ahí vamos a ver, visto esto, vamos a ver cómo son las formas en que se expresa la humedad que hay en un suelo, ¿sí?
Y esto me voy a detener porque presten atención a esto, porque no sé por qué, pero es una pregunta que por ahí es sencillo, si ustedes lo entienden, esto lo vamos a aplicar a lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? Hay tres formas de expresar la humedad que hay en un suelo. ¿Sí? Tres formas. Una es la humedad gravimétrica, la otra es la humedad volumétrica, y fíjense en los términos que estoy, las palabras, y la otra es la lámina de agua. Cuando yo hablo de gravimétrica, ¿sí? Estoy refiriéndome a la cantidad o a la humedad de suelo que hay expresada en forma de masa, ¿sí? Por masa de suelo seco. Entonces, fíjense en cómo la pueden encontrar. Gramos por gramo, gramos cada 100 gramos. Cuando yo me refiero a gramos acá, me estoy refiriendo a gramos de agua por gramos de suelo. Gramos de agua cada 100 gramos de suelo o porcentaje. Si a mí me da un porcentaje, yo ya sé que se está refiriendo a gramos por gramo. ¿Está bien? Entonces, fíjense en cómo se calcula la humedad gravimétrica. Es la más sencilla de todo. No es más que el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco sobre el peso del suelo seco por 100. Es decir, el porcentaje. Y esto es una pregunta de siempre, ¿por qué está referida al peso del suelo seco? Siempre es sobre suelo seco. Si fuera sobre suelo húmedo, imagínense, esto no sería comparable. Entonces, siempre suelo seco. Entonces, veamos un ejemplo. Yo me voy al campo, tomo una muestra de suelo, ese suelo está húmedo y vamos a suponer que pesa 24 gramos la muestra de suelo. Menos yo lo llevo a estufa, eso es lo que me muestra el grafiquito, lo que se hace es una vez que yo peso, ¿sí? Las muestras, acuérdense que esto también lo utilizábamos cuando queríamos calcular la densidad aparente, yo lo llevo a esta muestra a estufa, 105 grados, hasta que alcanza el peso constante. ¿Qué quiere decir peso constante? Lo peso hoy, vamos a suponer, pesa 24 gramos. Lo peso mañana, 24 gramos. Es decir, ya está, ya alcanzó, ya perdió toda la humedad. ¿Está bien? Entonces, la diferencia entre peso de suelo húmedo y el peso de suelo seco, lo que me da es el agua que se perdió, es decir, el agua que tenía ese suelo. Fíjense, acá está la formulita, y en este caso, y para estos valores, me da que, voy a poner el puntero, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el suelo húmedo, la muestra de suelo húmedo, menos la muestra de suelo seco, me da el agua que tenía ese suelo, el agua que se perdió, que se evaporó, y por lo tanto el agua que había, sobre el peso del suelo seco. En este caso, me dice que W, que es uno de los términos que ustedes van a utilizar para expresar la humedad gravimétrica, también la pueden encontrar como H mayúscula G, es del 25%. ¿Esto qué me dice? Que cada 100 gramos de suelo yo tengo 25 gramos de agua. También lo pueden encontrar como humedad másica, también es un término que se utiliza. ¿Sí? No sé si me pude explicar. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cualquier cosa me preguntan, por favor. Yo sigo avanzando, ¿sí? Esto es lo que se conoce como humedad volumétrica, la segunda forma de expresar la humedad del suelo, ¿sí? La pueden encontrar como BB, o sea, volumen de agua sobre volumen de suelo, centímetros cúbicos de agua sobre centímetros cúbicos de suelo, o simplemente la pueden encontrar como porcentaje. E incluso la pueden encontrar como centímetro cúbico por centímetro cúbico, ¿sí? En ese caso me está diciendo centímetros cúbicos de agua cada centímetro cúbico de suelo. Todas esas son las formas que la pueden encontrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Fíjense en que acá estoy hablando de masa de suelo y acá estoy hablando de volumen de suelo. He allí la diferencia. Entonces, para llevar esta masa a volumen, utilizo el concepto de densidad aparente. Ustedes recuerden que cuando vimos densidad aparente, vimos todos los usos que le damos a esto de densidad aparente.
Fíjense en cómo nos sirve para calcular la porosidad, el peso del acaparable, la humedad volumétrica, ¿sí? Es muy útil. Entonces, la fórmula acá, tita, representa la humedad volumétrica. Entonces, la humedad volumétrica es igual a la humedad gravimétrica por la densidad aparente de ese suelo, y acá es importante, presten atención, sobre la densidad aparente del agua. Esto no se olviden. Generalmente no se escribe. ¿Por qué? Porque la densidad aparente del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Pero yo lo tengo en cuenta porque si no, no podría, ¿sí?, simplificar las unidades acá. ¿Sí? Acá tengo unidades de densidad aparente del suelo y acá tengo de agua, es decir, gramos por centímetro cúbico se simplifican con gramos de centímetro cúbico. De ahí que la humedad volumétrica también me da en porcentaje. ¿Está bien? Pero en ese caso, la humedad volumétrica lo que me está diciendo es centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo. O, fíjense, teniendo en cuenta que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, también me puede estar diciendo gramos de agua, pero ojo, siempre sobre centímetro cúbico de suelo. ¿Se ha entendido? Entonces, veamos un ejemplo. Para un suelo que tiene una densidad aparente de 1,3 gramos por centímetro cúbico, y partiendo del ejemplo anterior, y que tiene una humedad gravimétrica del 25%, fíjense, la humedad volumétrica me da 32,5%. Hago la multiplicación, acá es división, ¿no?, porque es sobre 1 gramo por centímetro cúbico. Esto me tiene que dar 32,5%. Es decir, esto me está diciendo que cada 100 centímetros cúbicos de suelo, 32,5 centímetros cúbicos corresponden al agua que contiene ese suelo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, sigo entonces. ¿Cuál es la tercera forma de expresar la humedad del suelo? ¿Sí? Y ojo acá. Cuando yo hablo de humedad del suelo, puede ser la humedad actual, es decir, supongamos que ustedes quieren saber qué humedad hay ahora en el suelo, porque quieren hacer un determinado cálculo, o la humedad cuando el suelo tiene la capacidad de campo, o cuando tiene un punto de marchitez permanente. O sea, en cualquier situación utilizo todas estas formas de expresar la humedad, ¿sí? Para cualquiera. Vamos a la tercera forma. La lámina de agua. ¿Sí? ¿Qué es la lámina de agua? La lámina de agua se puede expresar en milímetros o en centímetros. No es más que el volumen de 1 litro de agua que está distribuido en una superficie de 1 metro cuadrado. Ustedes recuerden que, veamos, recordemos algo, esto es un concepto que ustedes lo vieron en climatología. Si ustedes tuvieran un cubo, vamos a suponer que es un cubo que tiene 1 metro por 1 metro de largo, 1 metro de ancho en la base y 1 metro de altura. Si yo le agrego 1 litro de agua, ¿sí?, y mido la elevación que tiene ese litro de agua en ese cubo, es de 1 milímetro. Acuérdense, ese es el concepto, no es más que lo que ustedes vieron en climatología. Bueno, este es el concepto que se aplica acá. Entonces, la utilidad de trabajar con lámina de agua es porque yo voy a poder hacer cálculos, por ejemplo, con milímetros de agua que han llovido, ¿sí?, porque la lluvia se expresa en milímetros. Me puede servir para hacer balances, cálculos, porque la evapotranspiración también la puedo expresar en milímetros. O sea, esa es la utilidad de la lámina, se utiliza mucho también para riego. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de trabajar con lámina de agua. Entonces, ustedes recuerden que cuando me dicen llovió 70 milímetros, se está refiriendo a justamente eso. Esa es la altura de agua. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la formulita que vamos a utilizar acá? Fíjense, me dice, la lámina es igual a tita, es decir, la humedad volumétrica, fíjense en cómo voy agregando detalles. La humedad volumétrica por H, es decir,
la altura de ese horizonte, de esa porción de suelo en la cual yo estoy trabajando, sobre 100. Y ahí presten atención. Si la altura que yo escribo está en centímetros, la lámina me da en centímetros. Y es lógico porque fíjense en las unidades. Yo tengo porcentaje y abajo tengo 100. Es decir, entonces cuando a mí me pidan la lámina en centímetros, esta formulita me sirve para que yo ponga esa profundidad del horizonte en centímetros. Si quiero que el valor de la lámina me dé en milímetros, entonces pondré la altura o profundidad en milímetros. ¿Sí? Veamos acá un ejemplo, fíjense que se corrió un poco la imagen. A ver. Veamos si lo puedo correr, pero bueno, lo que me dice acá es que con una humedad volumétrica del ejercicio anterior, que habíamos dicho que era de 32,5% la humedad volumétrica, ¿sí? Y un suelo que tiene una profundidad de 20 centímetros, ¿sí? Dividido 100, eso me da una lámina, que ese suelo tiene una lámina de 6,5 centímetros. ¿Sí? Fíjense en que yo expresé la profundidad en centímetros, por lo tanto la lámina me da en centímetros. Recuerden también las equivalencias. 1 milímetro me está diciendo que cuando llueve 1 milímetro, me quiere decir que hay 10 metros cúbicos por hectárea. O lo que es lo mismo, en esa hectárea hay 10.000 litros. ¿Sí? Todo esto viene del concepto que, como les decía, si en un cubo yo coloco de 1 metro por 1 metro, coloco 1 litro de agua, la elevación que va a tener la lámina esa de agua es de 1 milímetro. Fíjense en la utilidad para hacer cálculos, el concepto de lámina. ¿Sí? Entonces, comprendido esto, alguna preguntita, nos vamos a un ejercicio. A ver. A mí no me quedó claro el análisis de la unidad en la humedad volumétrica. Ahí vamos entonces, vamos atrás. Ya retrocedo. Anterior. Acá, en la humedad volumétrica. La fórmula es humedad gravimétrica por la densidad aparente de ¿quién? Del suelo. Del suelo. ¿En qué serán las unidades? Supongamos gramos por centímetro cúbico. ¿Está bien? La densidad del agua es abajo, gramos por centímetros cúbicos. Entonces se simplifica gramos por centímetros cúbicos, gramos por centímetro cúbico, y lo que me queda como unidad es porcentaje. Por eso algunas veces ustedes van a ver que la fórmula simplemente dice humedad gravimétrica por densidad aparente. ¿Sí? Además, como la densidad del agua es siempre 1, entonces como que siempre es muy común que ustedes vean que la fórmula como si fuera esto nada más. Humedad gravimétrica por la densidad aparente. ¿Sí? Pero ojo, ¿Profe? tengan... Sí. Lo que en realidad no me quedaba claro es por qué también se lo puede expresar por volumen sobre volumen o centímetros cúbicos cada 100 centímetros cúbicos. O sea, es por el hecho de que sea porcentaje se lo puede pasar a esas unidades. A ver, Porque no te con las entendí. densidades aparentes del suelo y del agua se cancelarían esas unidades. Claro, Quedaría en porcentaje. sí. Pero también lo puedo expresar como volumen sobre volumen. Por el hecho de ser porcentaje, ¿o no? Eso Exacto. ¿Por qué le agregamos la densidad aparente? Eso me permite llevarlo a volumen lo que era masa. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que ustedes van a ver? ¿Por qué puede ser, lo que yo no sé si vos me entendés, por qué puede ser tanto por 1? ¿Sí? O sea, el hecho de que sea porcentaje, ¿sí? Me permite a mí llevarlo al tanto por 1 o incluso por 1000. En 1000 no lo van a encontrar, pero es lo mismo, porque si vos dijeras, suponte, si yo digo porcentaje, ya me estoy refiriendo a 100, y no tiene unidad por ciento el porcentaje, entonces yo le puedo poner la unidad que se me parezca a mí. Yo podría darme este resultado, 32,5%, y yo decir, son 32,5 metros cúbicos de agua por cada 100 metros cúbicos de suelo. Ah, bien, eso es lo que no entendía. Bueno, eso es matemática,
o es lo que vieron en física, pueden expresarlo como ustedes quieran, al ser porcentaje le ponen la unidad que ustedes quieran, o las que les convengan el cálculo. Por eso fíjense en los problemas, qué unidad me pide, y en función de eso yo trabajo. ¿Está bien? Puedo decirlo también en tanto por uno, porque es lo mismo, el porcentaje también se puede expresar en tanto por uno. ¿Está bien? Bien, profe. Bueno, bien. Y lo que yo les decía, al ser el agua, tener una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, eso también me permite expresar y decir esto, son 32,5 gramos de agua, pero ojo, cada 100 centímetros cúbicos de suelo. ¿Sí? ¿Esto de dónde parte? De que yo sé que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? Bien. Visto esto, nos vamos a un ejercicio. Vamos a aplicar esto en un ejercicio de práctica. Alguien me pidió, esta mañana vi que alguien me pidió el PowerPoint, así que ya lo subo al de Físico-Química y también le subo este si quieren de las formulitas. Vamos a ver el práctico, ya les comparto pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Yo les leo y de ahí volvemos de nuevo al PowerPoint. Fíjense, acá me dice, un laboratorio de análisis de suelo determinó los siguientes datos para un alfisol. Me da los horizontes, los valores de densidad aparente expresado en megagramos por metros cúbicos, tita M dice, a diferentes tensiones de agua, y me dice que tita es kilogramo de agua por kilogramo de suelo seco. Pregunta, ¿cómo está expresada la humedad ahí? ¿Qué tipo de humedad es? De las tres que vimos. ¿Gravimétrica? Exactamente, es gravimétrica, tal cual, porque me está dando idea de kilogramos de agua, pero lo que es importante, por kilogramo de suelo seco, es masa. Por eso es que también le llaman humedad másica, así lo van a encontrar también, gravimétrica o másica, ¿está bien? Por kilogramos de suelo, es humedad gravimétrica. Entonces, me está dando la cantidad de agua que hay en estos horizontes y en esa profundidad, fíjense, la cantidad de agua y a diferentes tensiones. Entonces, vuelvo atrás un ratito. ¿Por qué esto de diferentes tensiones? Recuerden ustedes que ¿se está viendo el PowerPoint? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿por qué diferentes tensiones? Recordemos algo. Esto representa una partícula de suelo, fíjense, y estos representan las películas de agua que hay. Acá, fíjense, en esta situación, lo que yo tengo es un suelo que está saturado. ¿Sí? Aquí cuando todos los poros están llenos de agua. Estoy acá en esta línea punteada. Vamos a suponer que ustedes imagínense en un suelo, cuando llueve, hay un momento en el cual, si la lluvia es continua, es intensa, la velocidad con la que cae el agua es mucho mayor a la velocidad con la que el agua se mueve en el suelo, con la cual infiltra. Entonces hay un momento en el cual todos los poros están saturados de agua. Cuando yo me refiero a saturación, me estoy refiriendo a que todos los poros están llenos de agua. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, en esa situación voy a tener que, esto que lo que ustedes están viendo acá, en esto en la línea punteada, ¿sí? Una vez que para la lluvia y pasan 2 días, 3 días, eso va a depender del tipo de suelo que tengamos. Todos esos macroporos que ustedes ya lo vieron en porosidad, se van a vaciar. ¿Por qué? Porque son poros grandes, sobre ellos va a actuar la gravedad.
¿sí? Se van a vaciar esos poros. Entonces, en 24 horas, 48, se van a vaciar esos poros y vamos a llegar a la situación de capacidad de campo. Entonces, cuando nosotros definimos la capacidad de campo, decimos que es el agua justamente que hay en el suelo, ¿sí? Cuando ya se han vaciado los macroporos, ¿sí? Luego de haber estar saturado ese suelo, se han vaciado los macroporos y ya el movimiento de drenaje es lento, ya se están vaciando. En esa situación, la tensión con la que está retenida el agua, esperen que le ponga el puntero, la tensión con la que está retenida el agua es lo que se conoce como 0,3 atmósferas o 0,3 bares. ¿Está bien? Fíjense, a medida que esa agua se va consumiendo, ya sea porque lo tome la planta o bien porque se evapore, puede haber una parte que también se pierda hacia las capas más profundas, ¿sí? Se va a ir consumiendo, fíjense, vamos a llegar a una situación en la cual nosotros conocemos como punto de marchitez permanente. En ese caso la tensión es mayor. En ese punto se caracteriza porque el contenido de agua que está en el suelo ya no puede ser aprovechado por las plantas y las plantas muestran síntomas de marchitez. ¿Sí? Y la definición me dice, aunque yo lleve a esa planta a un ambiente saturado de humedad, ojo, y no se refiere a que yo riegue la planta con agua y la sature, no, se refiere a un ambiente, o sea, una atmósfera de humedad, aún así esa planta no se va a recuperar. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como punto de marchitez permanente. A esa tensión, el suelo retiene el agua con una tensión de 15 atmósferas. Fíjense que hemos pasado de 0,3 en capacidad de campo a 15 atmósferas. ¿Qué quiere decir? A medida que el suelo se va secando, la tensión con la cual está retenida el agua es mayor. Yo acá, en esta situación, nuestra planta no puede tomar esta agua. ¿Está bien? Lo que la planta puede tomar, en teoría, es lo que se encuentra entre capacidad de campo y un punto de marchitez permanente. Pero ojo, no todas las especies llegan hasta este punto. Antes de llegar incluso al punto de marchitez permanente, muchas plantas ya muestran síntomas de estrés hídrico. Eso tiene importancia desde el punto de vista del manejo de los cultivos, porque a nosotros no nos conviene que ocurra eso, porque cuando las plantas empiezan a estresarse, los rendimientos se caen. ¿Sí? Y a ustedes tendrán en cuenta también eso, porque quizás no tenga que ver con el rendimiento, pero a nosotros nos importa porque la planta en esa situación se está estresando. ¿Está bien? Entonces yo no llego a esto. Antes del punto de marchitez permanente ya tengo que regar. Ahora, vamos a suponer que entonces llegamos al punto de marchitez permanente y este suelo se sigue secando. Fíjense en cómo las películas de agua se van reduciendo y llegamos al punto de lo que se conoce como coeficiente higroscópico. En esta situación, la lámina, esa película de agua, está retenida con una tensión de 31 atmósferas. Lógicamente, todo esto es agua que la planta no puede aprovechar. El agua no puede realizar un trabajo que venza la tensión con la que está retenida esta agua. Si se sigue secando este suelo, ¿sí? Ya en coeficiente higroscópico, el agua está, la humedad que hay en el suelo es prácticamente la humedad que hay en el aire. Si se sigue secando, fíjense, podemos llegar a una situación con la cual el agua está retenida con una fuerza de 10.000 atmósferas, o bares, que son equivalentes. Entonces, eso que yo conté en esta situación es lo que me muestra esta gráfica, donde me muestra cómo en las ordenadas tengo la tensión, ¿sí? En las abscisas me está mostrando la capa de agua, y lo que me muestra es que como a medida que la capa de agua se va haciendo menor, o sea, es más delgada la lámina de agua, tengo menos agua, la tensión con la cual está retenida esa agua es mucho mayor. Y al revés, cuanto más agua hay en un suelo, lógicamente la tensión va disminuyendo. Tan es así que cuando el suelo está saturado, aquí, en este punto, la tensión con la que está retenida esa agua es
0. ¿Sí? ¿Se comprende? Otra cosita, fíjense, el agua, ustedes van a ver en los ejercicios que me piden el agua útil, o me piden el CRAD, o CRAD se refiere a la capacidad de retención de agua disponible, eso quiere decir CRAD, o capacidad de agua disponible. Lo mismo, fíjense en que acá están todos los sinónimos, agua aprovechable, agua disponible, agua útil, o CAD, o CRAD, todos se refieren a ¿qué? Al contenido de agua que hay aquí, entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Eso es lo que se conoce como agua aprovechable, agua útil, CRAD, CAD. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Se ha entendido? Cuéntenme, así pasamos ya al ejercicio. ¿Sí? Vamos al ejercicio entonces. Comprendido esto, nos vamos al ejercicio y vemos que me dan valores de diferente tensión. ¿Sí? Ahora, ¿esto atiende a qué? Generalmente las unidades con las que se trabaja, es como que yo les contaba, en suelo se fue evolucionando, se fue pasando, por ejemplo, antes se trabajaba mucho con PF, después se trabajó con con atmósferas, con bares, y actualmente se trabaja mucho con kilos pascales. Aquí está. Ustedes al final, fíjense, tienen las equivalencias en el práctico. El práctico tiene las equivalencias. Pensemos que una atmósfera equivale más o menos a un bar, ¿sí? Más o menos es lo mismo. ¿Sí? Y que una atmósfera son 100 kilos pascales. Entonces, cuando yo hablo de capacidad de campo, 0,3 atmósferas, me estoy también refiriendo a 30 kilopascales. Cuando yo hablo de 15 bares o 15 atmósferas en el punto de marchitez permanente, equivalen a 1500 kilopascales. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Si quieren, agréguenlo para que no se olviden. Eso es pregunta de parcial, es pregunta de final, saber a qué tensión son los conocimientos básicos para entender el comportamiento del agua en el suelo. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Entonces acá está. Sí. ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Entonces, cuando estamos a capacidad de campo, la tensión con la cual se retiene el agua es 0,3 bares, o lo que es lo mismo, 0,3 atmósferas, o lo que es lo mismo, 30 kilopascales. ¿Está bien? O lo que es lo mismo también lo pueden encontrar como 2,54 pf. ¿Sí? Acá aquí tenemos. Fíjense que en el próximo ejercicio vamos a trabajar eso. Bueno. Cuando tenemos el punto de marchitez permanente, la tensión, fíjense en que aumenta y el agua está retenida con una tensión de 15 atmósferas, o lo que es lo mismo, 15 bares, o lo que es lo mismo, 1500 kilopascales. ¿Está bien? Pregunto, ¿por qué acá están con valores negativos? ¿Por qué tiene valores negativos? Porque estamos en el suelo, profe, ¿puede ser? No. A ver. Porque están reteniendo el agua. Claro, es una fuerza de, fíjense, cuando ustedes aplican una fuerza, vamos a suponer que están empujando algo, ¿está bien? Bueno, esta es una fuerza en cuando es como que está la partícula del suelo, es como si ejerce una tensión, es como que estuviera succionando el agua, la está reteniendo. Entonces, la raíz, ¿qué hace? Un trabajo para vencer la fuerza con la cual la partícula está reteniendo el agua, y tiene que ejercer un trabajo para poder quitarle esa agua. ¿Se dan cuenta?
Por eso es negativo, porque es como si estuviera el suelo, la partícula como si succionara, está reteniendo al agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Y es la tensión, entonces, pensemos, cuando vemos esto, ¿qué tenemos que pensar? Es la tensión con la cual, o la presión, que tiene que vencer las raíces de la planta para poder extraerle esta agua al suelo. Lógicamente, por eso dijimos, cuando ya está en punto de marchitez permanente, fíjense, ya son 1500 kilopascales, la planta ya no puede. Ahí, ese es el límite, ¿está bien? Bien, entonces, en síntesis, vamos, ¿cómo calculamos el CRAD? Dijimos que el CRAD, o agua aprovechable, o agua útil, o agua disponible, es la diferencia entre la humedad que hay entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Y ahí aclaro. Lo puedo expresar gravimétricamente, lo puedo expresar volumétricamente, lo puedo expresar en lámina. Todo esto, el punto de marchitez permanente, la capacidad de campo, todas las puedo expresar gravimétrica, volumétrica y en lámina. ¿A mí en qué me pidieron? En centímetros. Y si me están diciendo en centímetros, ¿en qué expresión es? ¿Qué humedad es? Lámina. Lámina, perfecto, así es. Pero fíjense en que la formulita, entonces, pero es lo mismo. Capacidad de campo menos punto de marchitez permanente. Pero lógico, tiene que ser en lámina. Entonces, la humedad aprovechable va a ser igual. Aquí está expresado en masa. ¿Sí? La fórmula de lámina me dice humedad volumétrica menos a capacidad de campo menos la humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente, ¿sí? Por la profundidad dividido 100. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si esto está en gravimétrico, lo paso a volumétrico. Entonces, ¿cuál es capacidad de campo? Fíjense en que un dato está de más. Este no lo utilizo. ¿Pero por qué se lo puso acá? Para que ustedes discriminen y sepan, ¿sí?, cuál es capacidad de campo y cuál es punto de marchitez permanente. Entonces, comencemos con el horizonte A. Yo sé que en el horizonte A tiene una profundidad de 0 a 30 centímetros. ¿Está bien? Entonces, estos valores son gravimétricos. Lo tengo que pasar a volumétricos. Entonces, ¿cuál es la formulita de humedad volumétrica? Es la humedad gravimétrica por la densidad aparente. Me fijo para ese horizonte cuál es la densidad aparente, 1,28. Entonces, a capacidad de campo, la humedad volumétrica es la humedad gravimétrica, que es 28 por 1,28, que es la densidad aparente. Y eso me da 35,8%, que quiere decir ¿quién me dice qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo tenga 35,8% de humedad volumétrica a capacidad de campo? En 100 centímetros cúbicos de suelo hay 35,8 centímetros cúbicos de humedad, de agua, de contenido de agua. Perfecto, exactamente, bien. Ese concepto está perfecto, muy bien, exactamente. Lo mismo voy a hacer para los otros ejercicios, fíjense, lo mismo. Para BT, ¿qué tendré? Tengo otra densidad aparente y eso presten atención. Si me dan un perfil, como en este caso, yo voy a utilizar los términos correspondientes para cada horizonte. Fíjense en que acá la profundidad es diferente en el BT. Es la diferencia entre 70 y 30, es decir, 40 centímetros. Y la densidad aparente es otra. Entonces, en el BT tendré, para calcular la humedad volumétrica, será
30 por 1,4, que es la densidad, y esto es lo que me da como humedad volumétrica, 42%. Hice lo mismo para BC, ¿sí? Este horizonte de transición que es BC. Acá la profundidad es la diferencia entre 140 y 70, es decir, 50 centímetros de profundidad. Ojo con eso. Entonces, ya tengo las humedades volumétricas, que en síntesis no son más que las gravimétricas por la densidad aparente, y dijimos que es la densidad aparente del agua, que era 1, que generalmente no se la pone, pero ojo, ustedes recuérdenlo, porque si se les pide un escrito, pónganlo para que puedan simplificar las unidades, ténganlo en cuenta. Voy ahora a determinar la humedad volumétrica, pero en el punto de marchitez permanente, acá. Hago lo mismo, para el punto de marchitez permanente, la humedad volumétrica es la gravimétrica por la densidad aparente. Para el horizonte A sería 8, ¿sí? Este 0,8, 8 por la densidad aparente, que es 1,28, y me da 9,6%. Lo mismo hago para el horizonte BT, porque me pide para cada uno de los horizontes. Para el BT, para el BC, hago el mismo cálculo. Y ahora nos vamos a aplicar el CRAP, o sea, agua aprovechable. Dijimos que no es más que la diferencia entre estas humedades volumétricas a capacidad de campo menos punto de marchitez permanente sobre 100 y por la profundidad. Entonces, para el horizonte 1, la humedad volumétrica a capacidad de campo era 35,8, la humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente era 9,6, dividido 100, por la profundidad, que como vimos acá es de 30 centímetros, entonces la lámina me da en 7,8 centímetros. ¿Sí? Eso sería la lámina, ¿sí? O la humedad aprovechable expresada en lámina. Lo mismo hago para los diferentes horizontes. Cuando yo quiero saber la humedad aprovechable o agua útil o el CRAP para un perfil, lo que hago es trabajar con cada uno de los horizontes y después lo sumo. Esto que está acá sería el agua aprovechable o CRAP o agua útil para el perfil, es decir, la suma de todos estos horizontes. ¿Sí? No sé si me he dado a entender. ¿Se ha entendido este ejercicio? A ver, me voy al chat. Profe, 8 por 1,28 me da 10,25. A ver, ¿sí? ¿Puede ser? Puede ser que esté mal el número. Ya me fijo yo también. ¿Quién más lo chequea, por favor? Fíjense. Sí, profe, sí. 8 por 1,28, 1,28 igual. Sí, 10,25. ¿Sí? Corríjanlo ahí, por favor. Y lo corrigen acá. Algo está mal cliqueado. Pónganlo, por favor, 10,24. Entonces, acá me daría... Esto me corre un poquito. Y acá me daría 10. ¿Cuánto les da acá? Fíjense, sería, yo voy haciendo los cálculos, 35,8 menos 10,24 igual por 30 dividido 100. 7,66, prácticamente 7,7, ¿puede ser? Sí, ¿Sí? profe, así me da. ¿Sí? Perfecto. Bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Se ha entendido alguna pregunta de esto? En síntesis, a ver, fíjense, si yo tuviera que decir en 2 palabras, sintetizar ¿qué diría? Que la humedad gravimétrica es lo que directamente se lleva al laboratorio y es la diferencia entre el peso húmedo menos el peso seco llevado a porcentaje.
¿Sí? Peso húmedo menos peso seco sobre peso seco por 100. Eso es todo. Si me olvidara la fórmula, no es más que llevarlo a una reglita de 3 simple. Llevo a porcentaje, ¿sí? La humedad de ese suelo. ¿Está bien? Fíjense, es sencillo. Si yo multiplico la humedad gravimétrica por la densidad aparente, ya tengo la humedad volumétrica. Si la humedad volumétrica la multiplico por la profundidad, ya tengo la lámina. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la lámina tiene que ser, la profundidad tiene que estar expresada en la unidad que yo quiero que se exprese la lámina. Y no sé qué más, otro detalle. Tener en cuenta a qué tensión qué tensión está retenida cada coeficiente. ¿Sí? No es lo mismo entonces capacidad de campo, punto de machetez permanente, y cuando el suelo está saturado. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Bueno, si no hay alguna pregunta, alguna cosa que hayan chequeado, alguna preguntita de esto, es bastante sencillo, lo único que sí, préstenle atención a las unidades. ¿Qué les puede pasar? A lo sumo que se equivoquen como yo en algún valor, por lo tanto vuelvan a revisar, nada más. Es bastante simple. Revisen, acuérdense la relación entre lo que es bar, atmósfera, kilopascales. Pero bueno, esos son por ahí cosas que capaz que ya las vieron cuando vieron climatología. Bien, vamos a otro. Vamos a otro ejercicio, entonces si no hay ejercicio, si no hay preguntas, leo este. Un ingeniero obtuvo una muestra cilíndrica. ¿Sí? Me da las dimensiones del cilindro, dice que tiene una L de 15 centímetros, una longitud, una altura, y un R de 3,25. Me dice que tomó esta muestra cilíndrica de Colonia Santa Rosa. Se puso el suelo en una lata de metal con tapa hermética. ¿Sí? La lata de metal vacía pesaba 300 gramos. Y cuando se llenó con el suelo, con humedad, pesaba 972 gramos. Es decir, estos 972 no son más que el suelo con la lata. En el laboratorio colocó la lata de suelo con tapa removida, es decir, le sacó la tapa y la metió al horno por varios días hasta que dejó de perder peso, es decir, hasta peso constante. Y dijimos que la temperatura es 105 grados. Entonces el peso de la lata con el suelo, incluyendo la tapa, era de 870 gramos. La densidad aparente del suelo, ya me la da, fíjense en que no me pide ni que calcule, es 1,4 gramos por centímetro cúbico. Pregunto, ¿de qué suelo se tratará con esta densidad? ¿Qué opinan ustedes? Aproximadamente. Si no me dijeran, ¿qué clase textural podría tener este suelo? Franco. Muy bien, Ana. Exactamente. Tal cual. Un franco. Acuérdense, vamos repasando. Para un franco, un valor podría ser promedio 1,4. Ya saben que hay un rango, pero en promedio 1,4. Para un arcilloso 1,25. 1,65 para un arenoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué me piden a mí? Calcule en ambos, es decir, la humedad másica, creo que puso con M, y humedad volumétrica. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que este suelo con tapa, fíjense, pesa 972. Este es el suelo húmedo. Y el suelo seco pesa 870. No hago más que sacarle la tapa y ya tengo el suelo. Opción 2, simplemente si resto a los dos, ojo, tengan en cuenta que los dos tienen que tener la tapa, ya también me da la humedad que tiene ese suelo. Entonces acá le sacaron la tapa, le restaron los 300 gramos que pesa la tapa, fíjense. La lata de metal vacía pesa esto.
Hacemos la diferencia y me da que la humedad que tiene este suelo es de 100,2 gramos. ¿Está bien? Es la diferencia entre esto. 672 menos 570 me da 102 gramos. Es decir, la humedad que tenía ese suelo. ¿Sí? Entonces la humedad gravimétrica acá es del 17,89%. Y chequen que esté bien el cálculo. A ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, Matías, gracias. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cada 100 gramos de este suelo hay 17,89 gramos de agua. Perfecto. Bien. Ya tengo lo gravimétrico. Ahora me voy a la humedad volumétrica. Yo sé que lo volumétrico, acuérdense, si me está diciendo que es volumen, entonces necesito algo que me dé volumen. Esto es masa. Lo multiplico por la densidad aparente, que es dato y me dice que es de 1,4 gramos por centímetro cúbico. Entonces ya tengo el valor que me dice que la humedad volumétrica es del 25%. ¿Está bien? Es decir, 25 centímetros cúbicos de agua cada 100 centímetros cúbicos de suelo, o lo que es lo mismo, 25 gramos de agua cada 100 centímetros cúbicos de suelo. Bastante sencillo. Profe, Sí, sí. ya es hora. Perfecto. Los dejo entonces a ustedes, váyanse a rendir. Éxito para todos. Gracias, profe. Bien, los veo enseguida. Bueno, ya creo que debe estar el caballero, quien terminó, hasta las 15 era el coloquio. Ya estamos todos, ¿verdad? Bien, formen grupitos de 4. Formen grupos de a 4 y yo les pregunto, ¿quién se anima a hacer este ejercicio completo? ¿Sí? Lo dejamos unos minutitos. Me parece que este lo podemos dejar, a ver, ¿qué son? 9:15. Esto lo podemos dejar para la casa. Fíjense en que no es más que el cálculo del espacio poroso, que es lo que nosotros... la verdad que yo quería que hagan ustedes el ejercicio, preguntarles grupo de A4, pero ya nos queda poco tiempo. Lo dejemos un poco para el final. Me gustaría, o sea, la verdad que yo creo que es mucho más útil cuando ustedes hacen y después me van mostrando, a que yo les vaya presentando todo esto, porque si no es una clase muy expositiva. ¿Mm? Me parece que
Esta la pueden hacer fácil, fíjense que tiene los valores de densidad real, tiene los valores de densidad aparente, y no es más que aplicar la formulita de porosidad. Les pide el espacio poroso total, es decir, la porosidad, que es lo que vimos en densidad, en propiedades físicas del suelo, tienen las fórmulas. Les pregunta, a ver, ¿cuáles cree usted que son las principales causas de la disminución del espacio poroso? Fíjense en que es un suelo donde se ha medido la densidad aparente y la densidad real. Y lo que se observó es que después de realizada la cosecha con un monocultivo de soja, es decir, sucesivamente año tras año, se fue haciendo cultivo de soja. ¿Eso qué quiere decir monocultivo? Que no se hizo rotación con otro cultivo, y se midió la densidad aparente y les dio 1,45. Originalmente la densidad era 1,25. ¿Qué ha pasado acá? Que pasamos de 1,25 a 1,45. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué me está diciendo esto? Que ya lo vimos en física de suelo. ¿Qué es lo que está pasando en este suelo? ¿Qué me quiere decir que yo a medida que voy dando un manejo se va aumentando la densidad aparente? ¿Se afectó la porosidad? Se está afectando la porosidad, y como dice muy bien Caballero, y como me dice acá la compañera Ana, se compactó el suelo, aumentó la densidad aparente, y como dice el Caballero, ¿qué le pasó a la porosidad? A ver, porque dice se alteró, pero ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, porque aumenta la densidad aparente. Exactamente, hay una relación inversa. La porosidad disminuyó, y yo lo sé porque aumentó la densidad aparente. Entonces me pregunta, ¿cuáles creen que pueden ser las principales causas de disminución del espacio poroso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que se alteró acá para que el espacio poroso se reduzca, la porosidad total? ¿La estructura? La estructura es la que se altera. Ahora pregunto, y también lo hemos charlado, ¿por qué se altera la estructura? Con sucesivos, siempre el mismo manejo, ¿sí? Y obviamente el mismo laboreo del suelo. ¿Qué le puede estar pasando a ese suelo? Eso tiene que ver con lo que hemos visto con estructura del suelo. Vimos el ciclo y vimos cuál es el uso y el manejo del suelo, cómo afecta a la estructura. ¿Qué le puede haber pasado a ese suelo? Porque un monocultivo o el sucesivo laboreo del suelo, o un excesivo también laboreo, ¿cómo afecta a la estructura? ¿Cuál es el problema acá? Especialmente, fíjense, si es un suelo de textura fina, ¿no? Sí. Eso lo vimos en física del suelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el suelo, por qué se altera la estructura? ¿Por qué se afecta la porosidad? Está bien, se afecta la estructura, pero ¿por qué? Bien, esas son cosas que ustedes tienen que manejar. Sí, se alteran los agregados, acá dice Ana, se rompen los agregados. ¿Y qué es lo que dijimos? ¿Qué pasaba cuando pasaba el arado y removía el suelo? Y yo les dije, expone lo que está abajo, lo pone a la superficie, lo expone. Piensen que hoy estamos a 27, ustedes van a rendir en 10 días. Estas son cosas importantes, tienen que ver con su materia, tiene que ver con todo lo que sea la importancia de mantener la estructura. Por eso hablamos mucho de física del suelo.
¿Qué pasaba cuando se laborea el suelo y se expone lo que estaba abajo protegido, se lo expone a la intemperie? ¿Sí? Se oxigena el suelo. ¿Qué pasa ahí cuando se oxigena? Se pone la materia orgánica. Se expone ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba con la materia orgánica? Acá dice Matías, ¿se pierde humedad? Sí, se pierde Se humedad. oxida. Sí, nosotros hablamos de la oxidación o mineralización de la materia orgánica, ¿sí? Que es un proceso oxidativo, como dice el caballero. Y esa materia orgánica estaba relacionada directamente con la estructura del suelo. Acuérdense en cómo la estructura estaba relacionada con la cementación en el agregado, ¿sí? Acuérdense en las etapas que era floculación, cementación, con la estabilidad que tiene ese agregado. Ese agregado se hace menos estable, la estructura por lo tanto se rompe, ¿sí? Y esto está relacionado principalmente con esto, como dice el caballero, hay una oxidación de la materia orgánica, la temperatura incluso se eleva, imagínense, lo que está protegido, lo doy vuelta, se oxigena, encima la temperatura, todo favorece que hay una excesiva mineralización de la materia orgánica. Eso afecta a la estructura del suelo y por eso perdemos porosidad. Entonces pregunta acá, ¿cuáles fueron los poros más afectados? Eso también lo vimos los modelos. Los microporos. A ver, los macroporos, tal cual, los macroporos. ¿Y por qué los macroporos y no los micro? A ver, ¿quién lo explica? Díganme que todo lo que hemos hablado, alguien se acuerda, por favor. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar. ¿Cuál sería el fundamento? ¿Por qué los macros y no los micros? Y les doy una pista, hemos visto un modelo que explica todo esto, lo analizamos. Porque son los espacios que hay entre los agregados. En cambio, los microporos son los espacios que hay entre las partículas. Ajá, y Entonces, si se afectan las estructuras, se afecta directamente a los macroporos. exactamente, caballero, por ahí vamos. Porque vimos, como bien dice aquí el compañero, muchas gracias el caballero, en los suelos de textura fina y en los suelos de textura media, los macroporos están relacionados a la estructura del suelo, ¿sí? En cambio, los microporos están relacionados a la textura. Al alterarse, por lo tanto, la estructura, ¿qué vamos a tener? Nos va a afectar los macroporos. Ese es el problema. Y si se afectan los macroporos, hemos visto las funciones del suelo, se afecta todo lo que era el drenaje, la aireación, favorece el desarrollo radicular, ¿está bien? Entonces, el drenaje rápido, todas estas cosas están relacionadas. Vuelvan a revisar, vuelvan a chequear, nos queda 10 días, revisen todo eso con la clara fundamentación, qué tipo de poros, el tamaño de los poros, revísenlo. Después me pregunta cómo se ven afectadas otras propiedades. Bueno, esto está relacionado con lo que acabamos de hablar, ¿sí? Si sabemos cuáles son los poros afectados, es decir, los macroporos, que como bien dice el caballero, están relacionados con la estructura del suelo en los suelos de textura fina y media, ¿sí? Yo voy a saber qué funciones se alteraron del suelo. Entonces relaciono la función de los macroporos con la función que se va a ver afectada en el suelo. Bien, concluido esto, ¿sí? Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta de esto, ¿sí? Por favor, chequen estos temas que hay que saberlos, que ya tienen que ajustarlos más para el parcial. Nos vamos al ejercicio que está arriba, porque ese, como para que lo analicemos un poquito. Primero les voy a mostrar esta grafiquita de acá. Fíjense este gráfico que está aquí. Este gráfico me relaciona en las abscisas lo que dice es el potencial mátrico, y está expresado en bares y en kilopascales.
Y en las ordenadas lo que me muestra son los contenidos de agua del suelo. ¿Está bien? Voy a reducir un poquito así se ve mejor. Ahí. Ahí me gusta más. Bien. Fíjense, ¿qué es lo que me muestra? Si estos son los contenidos de agua en el suelo, fíjense, y estas son las tensiones, fíjense que acá tengo la tensión de 0,1 bares, es decir, una tensión que está muy cerca de capacidad de campo. Yo sé que a capacidad de campo, la tensión con la que está retenida el agua es aproximadamente 0,3 atmósferas. 0,1, por ejemplo, para los suelos arenosos, en general de los suelos de textura fina y media, 0,3. O sea que andaría por acá. Cuando yo me voy, ¿sí? Tiro una paralela a las ordenadas y corto estas dos curvas, lo que me muestra estas curvas es cuando, una me muestra cuando el suelo se está secando, eso quiere decir secando, y aquí cuando el suelo se está mojando, ¿sí? Aquí parto de un suelo que estaba húmedo y se está secando, y aquí parto de un suelo que estaba seco y se está mojando. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? La misma muestra, una muestra de suelo, es decir, el mismo suelo, no tiene el mismo comportamiento cuando se está secando que cuando se está humectando o mojando. ¿Sí? No se comporta igual el suelo. Entonces, acá lo que me muestra a capacidad de campo, fíjense, no sé si lo están viendo, ¿se ve bien? Cerca de capacidad de campo 0,3, por ejemplo, fíjense, cuando se está secando, ¿sí? La cantidad de a 0,3 atmósfera, fíjense, este es el contenido de agua. Y a 0,3 atmósfera, cuando se está humedeciendo, tiene menos agua. ¿Eso por qué? Cuando un suelo, fíjense, se está secando, esto lo que me muestra es un macroporo. Y esto lo que me muestra acá es un poro pequeño. ¿Lo ven? Este es el poro pequeño. Fíjense cómo está unido a un macroporo. Lo que me dice es que cuando el suelo se está secando, ¿sí? Se está vaciando, lo que me dice es que este microporo acá se forma una tensión que evita que se vacíe este macroporo. ¿Sí? No se vacía con tanta facilidad cuando se está secando. Y acá me muestra cuando se está mojando, y lo que me dice que cuando el suelo se está mojando, muchas veces los poros están llenos de aire, y cuesta que ingrese el agua, que se escape ese aire, se vacíe ese aire, y se pueda llenar ese poro. En síntesis, fíjense, a igual cantidad incluso de agua, vamos a suponer acá 0,3, ¿sí? Aquí está expresado en tanto por 1, ¿sí? Me está mostrando que a esa misma cantidad de agua, cuando se está secando, ¿sí? La tensión es mayor que cuando se está mojando. ¿Sí? Vean que no es lo mismo en un suelo. Esto es lo que se conoce como histéresis. ¿Sí? No se comporta igual el suelo, a igual cantidad de agua, cuando se está secando que cuando se está mojando. Como vemos, entonces, igual cantidad de agua, cuando se está secando, está retenido con más fuerza que cuando se está mojando. ¿Se entiende eso? Este fenómeno se llama histéresis. ¿Me explico? Sí se entendió, profe. Bien, entonces, ¿para qué es esto? Para ir a este gráfico que está acá. Bien, gracias. Gracias, Matías, gracias por responderme, porque algunas veces uno no sabe. Este gráfico muestra lo mismo, fíjense, la curva de secado, una que se está secando y la otra curva que se está mojando el suelo. Lo mismo. ¿Sí? O sea, me está mostrando, fíjense, para este contenido de agua, el 10%, acá,
más tensión y aquí menos tensión. Entonces, pero esto está para 3 tipos de textura diferentes. Acá me está mostrando la curva característica para un horizonte C y me dice que es para un torri Sament. Pregunto, ¿qué textura tendrá un torri Sament? Es un entisol, del orden entisol, suborden Sament, y ya me está diciendo ahí cómo son las partículas, el tamaño de partículas que tiene ese suelo. ¿Qué les parece a ustedes? Arenoso, profe. Exactamente, arenoso, tal cual, gente. Muy bien, Matías, Ana y la señorita. Exactamente. Esto es un arenoso, entonces, en el 1. Este es un arenoso. Me dice después que el 2 es la de un BSS. ¿Se acuerdan que eran SS? Es Dickens Size. Justamente eso, Ustart. Es decir, orden, vertisol, suborden ústico. Entonces aquí es un suelo arcilloso. Y acá me está mostrando un AP, en 3, la curva T. Me está mostrando un AP prácticamente de un suelo que es un franco. Acá está. ¿Sí? La 2, que es el arcilloso, y el 3, que es un franco, es decir, intermedio. ¿Sí? En síntesis, arenoso, franco, arcilloso. Lógicamente, fíjense en cómo la curva de un arcilloso retiene mucho más agua que el arenoso, y el franco es intermedia. Y acá lo que ustedes tenían y lo que les está faltando es el PF, es decir, o bares o atmósferas, es decir, los valores de tensión para saber cuándo están a capacidad de campo y cuánto en punto de marchitez permanente. Este se corrió un poco, ya les muestro otro, espérenme un ratito. Se corrió, no se ve bien. Ya les comparto. Ahí está. En esta se ve mejor. Fíjense en que las ordenadas están puestas yo se los dejo a esto para que ustedes los tengan, pero PF, acuérdense en que es otra forma de medir la tensión con la que el agua está retenida. ¿Qué es PF? PF no es más que sacarle el logaritmo a la altura de una columna de agua que está midiendo la tensión con la que está retenida esto. Esto es semejante, acuérdense, cuando se medían, por ejemplo, la presión atmosférica, que se mide con una columna. Bueno, acá es una columna de agua, como es muy grande, se saca el logaritmo, eso es lo que tenemos. Entonces es mucho más fácil graficar, por eso está en PF, es mucho, fíjense, si ustedes tienen que graficar la tensión en bares, tendrían que ir de unidades de 0,3 bares a 15, ¿sí? Por ejemplo, si me voy de capacidad de campo a punto de marchitez permanente, y es como que es medio incongruente graficar así. En cambio, en PF es más fácil. ¿Sí? Entonces, alrededor de 2,5 es el valor en PF a capacidad del campo, al valor de 4 más o menos, 0,5 es el punto de marchitez permanente. Entonces, en 2,5 yo corto las curvas y sé que eso es capacidad de campo. ¿Qué me permite a mí ver esto? Que, por ejemplo, cuando el suelo es arenoso, fíjense, yo veo que ya sea que se esté secando o se esté mojando, tiene contenido de agua menor al 10%. Fíjense, ¿ven? Esto es capacidad de campo. Si corto la curva de un suelo franco, estos son los contenidos de agua. Y si corto la curva en un suelo arcilloso, fíjense en los contenidos de agua, ya sea que te esté secando o se esté mojando. En síntesis, ya sea a capacidad de campo o en punto de marchitez permanente, los suelos, fíjense, arcillosos van a tener mucho más agua. Un suelo arenoso, fíjense en que el arenoso, es decir, 15 atmósferas, ¿sí? O 4,5 más o menos de PF, ni siquiera existe acá el suelo arenoso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no está acá el suelo arenoso? Corta la curva del franco, corta la curva del arcilloso. ¿Por qué no está acá la curva del arenoso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me explica con sus palabras qué está pasando aquí? ¿Por qué a 15 atmósferas, o sea, en punto de marchitez permanente,
No está el suelo arenoso. ¿Qué pasó? ¿Qué le está pasando al suelo arenoso a una tensión de 15 atmósferas? O 4,5, que es equivalente PF. ¿Por qué no está? ¿Por qué la curva está aquí, en esta zona, y no llega a 15? Porque esos valores ya no retienen prácticamente nada de agua. Por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda, por ahí vamos. A ver, pensemos. Fíjense, aquí en estos valores prácticamente no existe la curva del suelo arenoso. Y esto se debe a que la tensión con la que retiene el suelo arenoso no va a llegar nunca a 15. Son partículas grandes, son partículas de arena. No llegan a retener con tanta tensión. Es fácil sacarle el agua a un suelo arenoso porque no llega a esas tensiones. ¿Sí? Si un suelo arcilloso retiene, fíjense en las tensiones que puede llegar, fíjense en que esté la curva del suelo arcilloso, fíjense en las tensiones con las cuales puede retener el agua. Es más, a un mismo contenido de agua, dijimos, fíjense, acá podemos tomar 30%, ya no está la curva del suelo arenoso, porque tampoco no llega a tener tanta agua. Esta curva me está mostrando que lo máximo, fíjense, en que puede retener este suelo arenoso es más o menos un 23-22%, y no llega a tensiones que no sean, ni siquiera la tensión llega a 4 PF. ¿Se dan cuenta? Entonces, es fácil quitarle el agua a un suelo arenoso, pero a su vez no tiene mucha agua, no hay mucho que quitar. ¿Sí? Entonces, a un suelo arcilloso, fíjense, a un 30%, me es más fácil sacarle el agua a un suelo franco que a un suelo arcilloso. ¿Ven o no? Si yo trazo la paralela acá en el 30. Es más fácil, este es el franco, sacarle el agua al suelo franco que sacarle agua a un suelo arcilloso. Está reteniendo mucho más fuerte el agua. ¿Está bien? En síntesis, los suelos arcillosos retienen más agua. Ojo, pero cuesta sacarle el agua. Los suelos arenosos puedo sacarle agua fácilmente, pero retienen poca. Y los suelos francos están en una situación intermedia. ¿Sí? ¿Lo podemos entender a eso? Y ahora pregunto yo, ¿y por qué? ¿Por qué cuesta sacarle el agua a un suelo de textura arcillosa? ¿Qué les parece? Porque las Fíjense en la cantidad. son Sí. más pequeñas y porque hay más microporos y como que hay más retención, más fuerza de retención. ¿Puede ser? Claro, tienen más fuerza de retención y tiene que ver con lo que bien dice usted, porque tiene muchos microporos, o sea, como dice María también, las partículas son finas, son pequeñas, los espacios entre una partícula tan pequeña y otra partícula tan pequeña es un microporo, es difícil extraer el agua de esos microporos, ¿sí? Y al ser peor cuando son bajos contenidos de agua, la tensión con la que retiene la arcilla es muy grande. Fíjense en esta situación de 10% de agua, o sea, un suelo con bajo contenido de agua, incluso 5%, pongámosle prácticamente seco el suelo, 5%. Fíjense las bajas tensiones que alcanza el arenoso, el franco es intermedia, y me voy a un arcilloso, y lo difícil que es la tensión con la que está reteniendo. ¿Sí? Porque hay muchos microporos, entonces cuesta lo que acabamos de hablar hace rato, para eso expliqué esto, cuesta extraerle agua a un suelo donde tiene tantos poros pequeñitos.
¿sí? Vaciar esos poros cuesta mucho. Entonces, esa en síntesis nos tiene que quedar claro. Un suelo arcilloso retiene mucho más agua, eso lo vemos en la curva, fíjense, retiene mucha más agua, pero a igual cantidad de agua cuesta quitarle, es el que más retiene con más fuerza. A su vez, el suelo arenoso retiene poca agua, pero fácilmente podemos extraer esa agua. Y el suelo franco que está en una situación intermedia. ¿Está bien? Me he dado a explicar, no sé si ha quedado claro. Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a otro tema entonces. Este lo hicimos, este también lo hicimos. Este a lo sumo lo podemos hacer, que es en realidad igual que los otros. La única diferencia acá es que, fíjense, acá me hacen una pregunta, me está mostrando, dice, para el horizonte A, que tiene 20 centímetros de un suelo, ya me da el dato de densidad aparente, ya me está dando la profundidad. Se obtuvieron los siguientes contenidos de agua gravimétrica para elaborar una curva característica de humedad. ¿Qué es una curva característica? Es esta curva que está acá. Fíjense en cómo se ha graficado. Por un lado, la tensión, ¿sí? Aquí tengo la tensión, que puede estar expresada como, y acá acuérdense, puede ser potencial mátrico o potencial agua total, ¿sí? Acá la tensión está expresada, puede ser en PFs o en bares. Estos 15 hace referencia a bares, se corre un poco, por eso está así, pero, o puede estar en PF, en atmósfera, ya dijimos que en kilopascales. Se corrió el gráfico. A ver, denme un segundo, creo que tengo otro. Que no se haya... Un segundito, por favor. Acá se corrieron los valores. Esto es otra cosa. Ahí está. Aquí estamos, fíjense, a capacidad de campo. Aquí estamos en punto de marchitez permanente. Estas son las tensiones, que en este caso lo que me dice que es, fíjense, es la tensión, está expresada en atmósfera. Puede ser que ustedes tengan la curva expresada con potencial mátrico o potencial agua total. Y por el otro lado tenemos en este caso en las abscisas la humedad volumétrica. Generalmente se utiliza humedad volumétrica, pero también lo pueden encontrar con humedad gravimétrica. ¿Qué es una curva característica? ¿Por qué se dice que es característica? Porque para cada suelo es única. Porque cada suelo tiene un determinado contenido de materia orgánica, una determinada textura, un determinado material en la arcilla que la está formando, una determinada estructura. Entonces, por eso es característica. Esto se utiliza mucho para poder saber qué contenido de agua tiene el suelo en determinadas tensiones, o al revés, a determinada tensión, qué contenido de agua tiene. Por eso son características propias de cada suelo. Entonces, acá lo que se forma, lo que le queremos mostrar es una curva. Fíjense en la forma de la curva. Es una curva sinuosa. ¿Por qué esta aclaración? Ojo, cuando algunas veces en los finales o en los parciales se les pide que realicen la curva. ¿Sí? Es una curva, no se hace una recta. ¿Sí? Fíjense en cómo va variando. No es una recta. Entonces, ¿qué dato me dieron para hacer? Y bueno, ya me dieron todos los datos. Fíjense en que me dieron la tensión y me dieron los valores de humedad. Se obtuvieron humedad gravimétrica para elaborar esta curva. Bien, la curva ya está hecha. ¿Cuál sería el detalle o cuál me parece que puede ser lo más complicado que le digan a ustedes la pregunta? Lo que dice acá,
Hacer la gráfica de la curva característica de humedad del suelo y determinar qué porcentaje de humedad gravimétrica, ojo, gravimétrica, tendrá el horizonte cuando el agua esté retenida a una tensión de 8 atmósferas, o lo que es lo mismo 3,8 pf. Me voy a esta gráfica, me voy al cuadrito, y me veo que 8 atmósferas, fíjense, están contenidos entre 5 y 10 atmósferas. O sea que estaría acá lo que me están preguntando a mí. Pregunto, ¿cómo resolverían esto? Una de dos, me voy a la gráfica. Me fijo dónde está 8 bares, que más o menos si esto es 0,3, por aquí andaríamos entonces en 7,5, un poquito más sería 8 bares, trazo una paralela, corto en la curva, y me voy abajo y determino el valor para 8. Opción 2, hago lo que se conoce como una interpolación. ¿Ustedes se acuerdan de climatología? ¿Se acuerdan cómo interpolaban? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo mismo van a hacer acá. ¿Sí? Se podría hacer con una regla de 3 simple, pero una interpolación nos daría un valor más rápido, o más exacto, no más rápido. ¿Cómo interpolábamos? Y sacábamos la diferencia, por ejemplo, nosotros sabíamos que acá está 8 bares, que es la pregunta. Fíjense que tengo valores de 5 y 10. Yo sacaba los valores que teníamos acá entre 5 y 10, es decir, en 5 atmósferas tengo una diferencia entre 16,6 y 11 me daba 5,6. Esa sería la humedad gravimétrica que estaría entre estos dos. Así lo interpolábamos. Como lo que me pregunta es en 7 atmósferas, para 2 atmósferas tendría 2,24. ¿Está bien? Ahora, fíjense en este detalle. ¿Qué ocurre a medida que aumentan los bares? ¿Qué ocurre con la humedad? O al revés. Disminuye, profe. Exactamente. Disminuye, o lo que es al revés, disminuye, tal cual Dalma. O lo que es al revés, cuanto más seco esté el suelo, más fuerte está la tensión con la que está retenido. Entonces, cuando yo hago eso en una interpolación, lo que hago es de 2,24, se lo resto a este 16,6. ¿Está bien? Por eso es que me da un valor de 14,36. Entonces se resta, tal cual, Dalma, exactamente. Por eso me da una tensión de 14,36. Exactamente. Ese sería el valor a 7 atmósferas. ¿Sí? Bien, yo creo que eso podría ser lo más complicado que tengan. Esto es un ejercicio para que lo hagan, no es más que aplicar lo que acabamos de ver. Ya tienen hecha la gráfica. Fíjense, tienen los valores en punto de marcha permanente para cada una de las texturas, y atendiendo a lo que acabamos de decir, recuerden de graficar una curva y no una recta. Tienen los valores de capacidad de campo y tienen los valores de saturación. Entonces, pregunta, acá tengo las tensiones, capacidad de campo, punto de marchita permanente. ¿Qué tensión van a poner cuando el suelo esté saturado? De acuerdo a lo que acabamos de hablar. ¿Qué les parece? ¿Qué tensión, con qué tensión se retiene el agua cuando el suelo está saturado? ¿En cero, profe? Cero, muy bien, exactamente, cero, perfecto, Lilian Matías, exactamente. Entonces, cuando tengan que poner el punto de saturación, acuérdense, van a venir acá a una tensión cero. Por ejemplo, para el suelo arenoso tienen 31,8% de saturación. Entonces vendrán acá 0 y marcarán aquí 31,8, más o menos. Después irán marcando el resto de los otros puntos. Bien, ¿qué más? Vamos a ver las preguntas, si está resuelto. Yo prefiero que hagamos uno donde ustedes piensen.
Lo razonemos juntos. Este. Bien. ¿Ven o no la gráfica? Las preguntas. ¿Sí? Cambié de práctico porque el otro ya está todo resuelto. Lo que quiero es que lo pensemos juntos. Pregunta. A ver. Seleccione la respuesta correcta. El agua higroscópica es aquella que se mueve lentamente por gravedad. A ver. ¿Formaron un grupo de 4 o no? ¿Tienen grupitos de a 4? A ver, el grupo que apruebe, que responda a estas preguntas bien justificadas, ¿sí? El grupo de 4 que responda a estas preguntas, todas bien justificadas, no rinde el coloquio de agua. O sea que ustedes me dicen, no rinde el coloquio de agua. ¿Quién Profe, pero sigue? ya se rindió el coloquio. El de, quiero decir, ¿cuál es el coloquio que sigue? A ver, punto para el parcial entonces. El que tenga, por lo tanto, le haga falta un punto, punto para el parcial. El que le falte, llegamos, por ejemplo, que algunas veces nosotros no redondeamos. ¿Quién se anima? Sí, algunas veces están en los que están por arriba de 59. ¿Nadie se anima? Y algunas veces, bueno, cuando no se redondea en el parcial anterior, acuérdense que pasaron para el recuperatorio. ¿Nadie se anima? ¿Les parece que es tan complicado lo que se pregunta? Si lo hago yo, punto para mí, ¿no? Déjenos pensar. ¿Qué tienen que pensar? ¿La pregunta o tienen que pensar si lo van a responder o no? A ver, yo les leo. Seleccionen la respuesta correcta. El agua higroscópica es aquella que 1. Se mueve lentamente por gravedad. 2. Está retenida a 10 atmósferas. 3. Está retenida en los capilares del suelo. 4. Constituye una pequeña cantidad del agua útil. 5. No es asimilable por las plantas. ¿Puede ser que sea las 5, profe? Porque No, vendría, No es asimilable por las plantas. claro, porque vendría a ser el agua que estaría contenida en la humedad del aire. Bueno, pero usted no me tienen que preguntar, usted tiene que decir, sí, profe, yo voy a contestar y justifico, y me tiene que, cuando llegue el momento del parcial, no me digan, puede ser que sea las 3. No, ustedes tienen que responder así. Capilar e higroscópica, me dice. A ver, vamos a ver. Viendo y considerando 8 capilar e higroscópica. Veamos. ¿Por qué me contestó capilar e higroscópica? ¿Debe ser para la 8? A ver, vuelvo a leer, espérenme que no entendí lo del chat. Capilar e higroscópica. Ah, para la 8, me dice Matías. Capilar e higroscópica. A ver. Veamos, analicemos juntos entonces. Bien. Pregunto, fíjense. Me pregunta, seleccione la respuesta, el agua higroscópica. En realidad, si yo ya me hubiera estudiado la tensión con la que está retenida, la respondo al toque, porque ustedes ya saben que la higroscópica está retenida a 33 atmósferas. Imposible que se mueva por gravedad lentamente o esté retenida. Es una tensión muy alta, ¿se acuerdan? Romina dice, ZZ, y me mataste, Romina. ¿Qué quisiste decir con eso? Explíquenme el lenguaje ya no sé. Bien.
La higroscópica está retenida, acuérdense, con 33 atmósferas. Imposible que esté, dice 10, la descarto. Está retenida en los capilares del suelo. Y dice, y no es asimilable por las plantas. Constituye una pequeña cantidad del agua útil. El agua higroscópica, es la que está retenida a 3 y no es asimilable por las plantas. Exactamente, no es asimilable. Y justifico por qué. Como les decía, está retenida a 33, por lo tanto no es 10. Está retenida en los capilares, está retenida en los poros más pequeños, prácticamente más que en los poros. Es una pequeña lámina de 1 a 2 o 3 a lo sumo películas de agua que están retenidas en cada partícula. Si ustedes retroceden en lo que vimos hace rato, van a ver que son apenas unas cuantas láminas. Imposible que la planta lo pueda tomar. Tampoco, por lo tanto, puede ser agua útil, porque esa es agua que puede aprovechar la planta. ¿También? Entonces, es agua que no es asimilable por las plantas. Y eso de que se mueve lentamente por gravedad, no. El agua que se mueve por gravedad es el agua gravitacional. ¿Está bien? Justificado. Después me pregunta, seleccione la respuesta correcta. Las moléculas de agua más fuertemente retenidas en el suelo son gravitacionales. Si me dice que es gravitacional, está afectada por la gravedad. Las higroscópicas, la capilar, y me dice las 2 y 3 son ciertas. Está bien. Cuando yo dije capilares, ¿se acuerdan? Sí, a ver, yo veo. 4. Sí, pueden ser capilares y pueden ser higroscópicas. ¿Por qué? Porque las capilares, ¿quién se anima a decirme qué tamaño de poros son las capilares? Microporo, profe. ¿Tenemos un valor? Díganme así, ¡pac! Yo lo sé porque... Además, cuando vimos poros, porosidad y densidad aparente, ese es justamente es lo que me permite a mí diferenciar entre poros capilares y no capilares. ¿Cómo saben ustedes cuál es capilar y no capilar? ¿10 micras? A ver, 5. A ver, pensemos. A ver, es un ¿Poros tamaño. menores a 0,2 micras? No. No. ¿Cuántas micras es? Incluso yo les dije, miren, eso, muy bien, Mónica. Yo les había dicho a ustedes, fíjense en que en algunos libros los pueden encontrar en 60 micras, exacto, 50, 60 micras. Si a mí me preguntaran, por lo tanto, y eso es de teoría, si me preguntaran, o como les pregunto yo a ustedes, ¿cómo diferencian un poro capilar de uno que no es capilar? Me voy al toque, porque el capilar tiene más de 50 o 60 micras, y el no capilar tiene más de 50 o 60 micras, y un capilar es menor a 50 o 60 micras. Eso lo vimos en clasificación de poros. Fíjense en que hay cosas que ustedes por ahí lo pasan, pero es importante para saber cómo va a ser el movimiento de agua en el suelo. Entonces, esos son los que están por debajo, por lo tanto es capilar, y también dice es higroscópica, ¿por qué? Porque vimos que son las moléculas de agua que están más fuertemente retenidas, o están fuertemente, hay más todavía. Bien, no sé si quieren hacerme alguna preguntita de esto. Simplemente esto era para que pongan la cabecita y presten atención a algunos detalles cuando se vayan a estudiar. Fíjense, es importante el tema de la función de los poros, porque yo sabiendo la función de los poros, vuelvo a insistir, voy a saber qué problema está, qué se altera cuando yo impacto sobre el suelo. ¿Sí? No puedo definir un poro capilar si no sé que es un valor mayor o menor de 50 micras, 50 o 60 micras. ¿Está bien? Chequen todo eso.
No sé, alguna pregunta, alguna acotación, algo que no se haya entendido de acá, que quedó en el tintero y dicen, a ver, esto a mí no me suena. ¿O qué? Los escucho. Profe, le consulto, ¿está mal Sí, si ahí en la pregunta 8 yo respondo que es solo higroscópico? ¿sabes que no estaría mal? Porque en realidad es como que lo que pasa es que acá me pregunta, a ver, Claro, como eh, dice que es la que más higroscópica, fuertemente está retenida, por eso. exactamente. Y esta capilar sería, es la clasificación de agua. Yo podría responder directamente que son higroscópicas y ya se entiende que son las de más tensión. Cuando ustedes hagan en el parcial, ustedes no se preocupen porque ustedes van a tener una sola respuesta. A menos que nosotros les digamos, responda las respuestas, nosotros siempre ponemos una sola. ¿Se ha entendido? Lean bien. Sí, Nosotros gracias, profe. no hacemos preguntitas con trampa, esas que a mí no me interesa de que ustedes, o al profe tampoco, cuando nosotros charlamos, no jugamos en el hecho de que, porque por ahí en algunas materias se hacen esas preguntitas con trampa. Nosotros no tenemos preguntas con trampa. Decimos, seleccione la pregunta o la respuesta, o seleccione las respuestas. Ustedes no van a tener eso. Nosotros nos fijamos que siempre sea una sola cosa. ¿Se ha entendido? O si no, les dice pero tampoco hacemos preguntas con trampas, siempre vamos al grano, o es blanco o es negro. Yo sabía, cuando yo rendía, por ejemplo, otras materias, tenía algunas que me decían, dos, por decirle una materia que hace en granja, me preguntaban cuántos huevos, en cuántas horas cada cuántas horas ponía en un huevo la gallina. Me preguntaban 24 horas, 25 horas, y me mataban. No, porque nos preguntaba 24, 25, o sea, esto era por día. ¿Está bien? Cuando nos habían dicho originalmente que era por día. En resumen, lo que les quiero decir es que van a ser muy claras las preguntas. Bueno, yo creo que ustedes han visto cómo son las preguntas del parcial. ¿Sí? Han visto que no hay, o es blanco o es negro. No hay más. ¿Sí? Como dice acá, esto que está de capilar es la clasificación. La pregunta esta, ¿por qué dice 2 y 3? Dice las moléculas de agua más fuertes retenidas, y obviamente son las higroscópicas, ¿sí? Y dentro de esas higroscópicas están dentro de la fracción capilar, del agua capilar. ¿Se ha entendido? Acá me pregunta si van a ser presenciales. En principio, sí. Eso es lo que originalmente habíamos charlado con el profesor. ¿Sí? A menos que o el profe diga, bueno, no sé, no puedo, o me diga, mira, en principio, por eso les digo, habíamos quedado en eso. Habíamos estado esperando este momento justamente. Me parece que es mejor que sea presencial. Hasta ustedes van a estar y también van a poder decir, tengo una duda, entonces. O sea que en principio, sí, Valeria. Igual vamos a estar avisando para que se preparen la gente que vive más lejos, la que tenga que venir. Pero para los chicos que no están en Salta se les complica viajar y es un gasto extra. Sí, la gente que está, habría que ver cuán lejos está, también va a rendir, va a rendir online. Sí, eso lo hemos charlado, que se rinda online. Si hemos charlado y le dijimos que tienen que avisar. Y van a tener que rendir online, lo bueno capaz que puede ser oral, porque nosotros ese día tenemos que, fíjense en que nosotros tenemos parcial el 10 y el 17 ya tenemos que entregar bien el recuperatorio, o sea que la respuesta tiene que estar en el día. ¿Sí? Para que tengan los 7 días entre la respuesta del parcial y el recuperatorio. Capaz que sería bueno tomar la oral, la que sea online. Por ahí podría ser mucho más rápido y poner la nota ya. Bueno, todo eso se va a ver, pero la gente que está muy lejos sí hemos quedado que va a rendir online.
Sí, sí, es así. Tal cual. Sí, incluso hay gente que está, me dijeron en Jujuy, así que por ahí sí conviene que sea y no pueden venir, se tomará online. O tiene alguna situación muy particular que se justifica. Tal cual. Bueno, los estoy dejando que anden más que bien. Éxitos para todos. Nos estamos viendo.